la cámara hacia arriba o hacia abajo, dependiendo de si leen o no leen bien el video. Ok, entonces, en la última clase íbamos a empezar a ver la ley de Dalton y vamos a ver algunos ejemplos que tengamos en el blog de notas. Y después vemos los que tengamos en adicional. Y estuvimos viendo algunos ejemplos. Dame la mascarilla. Aquí. Estuvimos viendo el ejemplo de CO, CO2, SO2, SO3. Tenemos también el ejemplo de el agua con el peróxido de hidrógeno. Y vamos a... Recuerden, si no ven bien el tablero me avisan, por favor. Si el piloto no se ve bien, también el marcador que estamos usando no se vea bien, me avisan. Bien. Y recordando, para esta ley debe haber dos o más elementos que formen compuestos diferentes. En este caso, estamos viendo estos dos y estos dos. ¿Okay? Dos compuestos diferentes tienen los mismos elementos, los compuestos diferentes tienen el mismo elemento y en este caso también. Y le decíamos en la clase pasada que si usted tiene 12 gramos aquí tiene 12 gramos, en este tenemos 16 y en este tenemos 32. En este caso tenemos 32, 32, 32 y aquí dijimos que era 48. Y en este caso dijimos que era 2.016 por 16, o si usted lo quiere dejar en 2, pues dejamos en 2. Dejo mi papel toalla. Y aquí es 2, 32. Bien. Y vemos de proporción de átomos, vemos que es un átomo a 1, perdón, este es 1 a 2, 1 a 2, 1 a 3. Entre ellos dos es de 2 a 3. Ahorita vamos a ver eso. ¿Okay? Así que más o menos para que vean que la masa fija que hablan en el enunciado de la ley se refiere a que usted puede obtener una masa fija de uno de los elementos que se va a combinar con la masa de otro elemento. Y entre ellos van a guardar una proporción de números enteros sencillos. ¿Okay? Proporción de números enteros sencillos. Y veíamos ese ejemplo. Estos ejemplos para que vean la cantidad de masa que se combina uno con otro y también en base a proporción. ¿Okay? Ahí fue que creo que quedamos en la última clase. Entonces vamos a resolver unos ejemplos diferentes y vamos a observar que podemos fijar las masas en otras cantidades. ¿Okay? Vamos a buscar ejemplos diferentes. Vamos a ver si en el bloc de notas qué ejemplos tenemos ahí que nos permitan trabajar. Bien, vamos a revisar el bloc de notas. Y a ver qué ejemplos tenemos en el bloc de notas. Si alguien lo abre rápidamente, me indica sí. El ejemplo 4, profesora. Ok, ejemplo 4. Dígame nada más los datos porque ustedes tienen los valores. A partir de una sustancia sólida formada por los elementos A y B, se prepararon 3 muestras siguientes. Muestra 1, elemento A. Ajá, dímelo. El A es 4.31 gramos. Bien. Elemento B, 7.69 gramos. Okay. Muestra 2,
Elemento A, 35.9%. Ok. Elemento B, 64.1%. Muestra 3, 0.718 gramos. Elemento A. 0.700. 18 Ok. gramos. Y masa total, aparece en masa total, no aparece en elemento B. Masa total de la muestra, Vamos a ver si aquí se pone esto. Ajá. 2.0 gramos. Bien, gracias, Castillo. Bien, ok, vamos a volver acá. Bien, ok, entonces, a usted le pueden dar la cantidad en masa, la cantidad en porcentaje. Aquí tienen A y B, y acá le dicen cuánto es A, y le dicen, este es como si fuera el compuesto, ¿ok? El compuesto que se forma. El total del compuesto que se forma, ¿ok? Bien. Ok, entonces, aquí lo que se tiene que verificar primero es si los tres compuestos son diferentes. Eso traducido, o en otras palabras, es como que le dijéramos a usted, demuestre que se cumple la ley de proporciones múltiples de Dalton. Y la de Dalton le dice que dos elementos se combinan en proporción, uno de ellos fijo, pero tienen que formar compuestos diferentes. Es decir, que el 1, el 2 y el 3 deben ser compuestos diferentes para que se cumpla esta ley. ¿Cómo verificamos nosotros si son compuestos diferentes? Bien, lo primero que usted tiene que verificar para saber si los tres son compuestos diferentes es determinar, debería estar un poquito para allá, pero me dicen si se ve ahí, si no lo hacemos para allá. Lo que usted debe determinar es la proporción. Proporción, si quiere A entre B o B entre A. ¿Okay? Proporción A entre B y B entre A, cualquiera de esas. Entonces, alguien va, me puso mal la posición, hay que ponerlo un poquito arriba. Proporción A entre B. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque queremos saber si los tres compuestos son diferentes. Si los tres compuestos son diferentes, entonces ya voy a buscar qué relación guardan entre ellos, ¿ok? Qué proporción de masa, fijando uno. Pero si dos son diferentes, solo trabajo en función de dos, porque los otros dos son iguales. Por eso es que hacemos esta primera verificación, si lo podemos llamar de esta forma. Quiero verificar que este y este son diferentes. Si son diferentes, tengo que usar todos los datos para trabajar en el problema y ver cómo lo hago, ¿no? Por eso es que estamos haciendo eso. Por tanto, alguien va a dividir, vamos a ponerlo con otro letra, otro color de letra. Alguien va a dividir 4.31 gramos entre 7.69 gramos y vamos a ver qué valor me da ahí. Aquí como está en porcentaje, si es porcentaje en masa, lo podemos usar exactamente igual. 64.1 o gramos si es porcentaje. Y el último, aquí para saber la proporción, yo debo restar 2 menos esto para saber cuánto corresponde a B. ¿Okay? Aquí sería 1 punto alto. Alguien lo resta y me dice. Bien. Hagan el resultado y me dicen cómo da para colocarlo ahí. Profe, la primera proporción da 0,56. 0.56. ¿No tiene otro número? ¿Otro dígito, otra cifra significativa? 0. 0.
Déjenlo así, pues. Y en la segunda, La segunda me da 0,56 también. Al igual que arriba. ok. Y la tercera, resten aquí, me dicen cuál valor da aquí. Da 2, 8, y sería ¿qué? 2. Sería 1,282. Eso, correcto. Bien, entonces, aquí sería 0. Vamos a usar el mismo colorcito. Y luego entonces se divide Cero. 118 entre 1.282 da 0.560. 0.6. ¿Todas las proporciones me dio igual? Correcto. Bien. Ok. ¿Qué me dice ese resultado que está ahí? Que me está diciendo ese resultado, si los tres son iguales, me está diciendo es que es el mismo compuesto. ¿Ok? Si los tres valores numéricos me dan iguales, lo que me dice es que esto es el mismo compuesto. Por tanto, este no cumple esa ley de proporciones de Dalton, sino que está cumpliendo proporciones definidas. Aquí esto me dice conclusión. Lo puede ver, las tres muestras son iguales. Por lo tanto, es el mismo compuesto. Es el mismo compuesto. El mismo compuesto. Se cumple la ley de proporciones definidas o constantes del señor Proust. ¿Okay? Entonces, esa primera verificación que usted hace le evita empezar a trabajar a lo loco y estar haciendo lo mismo y gastar tiempo. Entonces, siempre se le dan varios compuestos. Usted siempre primero verifique si van a tener la misma proporción, si tiene eso. Verifica eso y verifica si tiene la misma proporción. Bien. Si tiene el mismo numerito, quiere decir que es el mismo compuesto y ya no tenemos que trabajar más. ¿Okay? Eso es lo primero. Si hubieran dado cantidades diferentes, por supuesto que no iba a ser el mismo compuesto, iba a ser diferente. ¿Sí? Bien. Ok. Preguntas ahí en ese análisis. Vamos a poner uno similar para que veamos la aplicación de la ley. Bien. Preguntas. Esto recuerden, si usted tiene las cantidades, usted verifica. Y si aquí hubiera dado, por decir un número, punto 4, punto 56 y punto 7, entonces sí son los tres compuestos y entonces yo procedo a trabajar fijando una cantidad y buscando en qué proporción están relacionados ambos compuestos. ¿Okay? Entonces, en este caso, no necesitamos hacer más nada. Bien. Ok, vamos a ver el siguiente. Bien. Vamos a movernos un poquito para acá, por si acaso alguien quiere preguntar algo o vamos a la otra mitad del tablero. ¿Hay algún otro problema en el bloc de notas? Sí, quedan otros dos. Ajá.
En el 5 se tiene un compuesto binario de zinc y azufre contiene 67,1% de zinc en masa. ¿Cuál es la relación de los átomos de zinc y azufre en el compuesto? 67 punto... Las cantidades, por favor. Profe, si puede subir un poquito la cámara. Sí, ya voy enseguida. Déjame verificar un dato ahí de esa que me estás dictando y ahorita le subo la cámara. Espérese un momentito. Déjame verificar un dato ahí en el bloc de notas de lo que pusimos, de lo que colocamos en ese ejemplo. Porque hay un valor que me parece un poquito raro. Solo nada más para verificar. Sí, ahorita arreglamos. Bien, entonces vamos a ver en el bloc de notas. Carga medio lento el bloc de nota. A ver si hacemos ese primero o hacemos el otro que tengo aquí a la mano. Y vamos a buscar la otra práctica que tengo. Bien. Verificar es el valor numérico que vi ahí. Ok, espacio compartido. Sin azufre. Sí, ahí nada más anda buscando la relación. Hay dos compuestos binarios. Ya. Sí, el 5 es relativamente sencillo, sí. Ok. El 6 sí es. Ok. Bien. Entonces vamos a ver. Porque ahí nada más andan buscando es la relación de átomos de zinc en el compuesto, en el zinc y el azufre. Bien. Bien. Recuerdan que es un compuesto binario, ¿verdad? De nomenclatura. Ejemplo de sal binaria. El cloruro de sodio, por ejemplo. Cloruro de sodio, por ejemplo, sí, muy bien. Ok. Si le dicen eso, le están diciendo es que hay dos elementos y que forman un compuesto que es así como una sal binaria. En este caso es similar. Zinc con azufre solo va a formar un compuesto binario. Y nada más quieren que usted verifique la proporción que deben estar los átomos ahí. ¿Okay? Es bastante sencillo. Entonces, si alguien le dice zinc con azufre, ¿qué proporción deben tener en átomos? ¿Cómo escribirían la fórmula? Okay, si es 67 puntos, ¿qué dice aquí? 1, creo que dijo. Profe, si puede subir la cámara. Ya, gracias. Gracias. Bien, en este problema solo le están pidiendo que usted vea qué proporción hay entre ellos dos. Y en base al porcentaje. Me verifican si copié bien el porcentaje. Bien. Profesora, disculpe. Profe, Profe, ¿puede escribir un poco más abajo? Porque el reflejo le da y no se ve. El reflejo de la luz del... Muy bien. No lo podemos apagar porque tal vez no veamos. Sí, azul. Me dicen si ahí se ve. De esta manera voy a prender otra de las lámparas por si acaso. Podemos apagar eso.
Bien. ¿Se ve ahí? Sí, ahora sí. Sí, ahora sí, profe. Bien. Ok, sin azufre, compuesto binario. ¿Qué tipo de sal se escribiría ahí? Pues de lo que sabe en nomenclatura. ¿Cómo se escribiría la sal binaria que se formaría con el zinc y el azufre? ¿Cómo sería la fórmula? ZNS, ¿no? Sulfuro de zinc. Esto es lo que sabemos de nomenclatura, que el zinc con el azufre solo puede formar ese compuesto binario, una sal binaria, ¿ok? Muy bien, en el problema me están dando 67.1, me verifican si es 0.1% de zinc, y el azufre debe ser la diferencia. Siempre que le dan un porcentaje, te recuerde que estamos en base a 100%. Por tanto, la diferencia debe corresponder al señor de acá. ¿Okay? Si le piden buscar proporción, o en qué proporción están, o qué proporción se cumple, es más o menos que usted llegue a obtener una fórmula probable del compuesto que le están hablando. Entonces, en este caso, para este tipo de problemas, lo más fácil para usted es asociarlo un poquito con el conocimiento de nomenclatura. Por eso es que le estamos preguntando qué compuesto binario se puede formar ahí, solamente con esos dos elementos. Entonces, los problemas donde usted le van a pedir fórmula o que trate de dar una fórmula probable o en qué proporción de átomos esté un elemento con otro, siempre deben tener en cuenta un poquito lo que saben de nomenclatura. ¿Okay? Este es el único compuesto probable que se puede formar de el zinc. Bien, entonces si alguien restó, me dice la diferencia ahí. Me dio 32,9. 2,9% de azúcar, ¿verdad? Bien. Entonces ya sabemos que ese es lo que da de ahí. Bien. Si le piden buscar proporción, usted divide uno entre el otro y ve la proporción más o menos que se cumple ahí. Si le piden 75% dividido entre 32. Eso es lo que estamos diciendo. Si le piden identificar, este es un 3, perdón. Este es un 3. Si sabe el piloto verde, me avisan. Ese generalmente no lo usamos, pero si está a la mano se nos olvida. Porque a veces no se ve bien. Y si lo piden asociarlo a una fórmula, lo asocian a esa fórmula. ¿Con qué intención se puso este problema? Más que todo, así sencillo, es para, primero, recordar un poquito cómo obtenemos los porcentajes en un compuesto determinado. Vamos acá, porque aquí estamos hablando también de porcentaje o de masa, y en algunos casos la mayoría de los compuestos van a tener un porcentaje que nosotros llamamos porcentaje de composición, de acuerdo al compuesto que se te da. En este compuesto va a haber un porcentaje de composición, en el agua hay un porcentaje de composición, en el CO2 hay un porcentaje de composición. En este caso estamos hablando del porcentaje de cada elemento en esa fórmula, es decir, porcentaje de carbono, porcentaje de oxígeno y al final me da 100%. ¿Sí? Que me estoy explicando. Si no me explico, me avisan para poderlo explicar un poquito más a detalle. ¿Okay? Entonces, la intención de este problema, como le decíamos, es para que usted recuerde que en cualquier compuesto va a haber un porcentaje de cada elemento. Y al final, ese porcentaje debe ser 100%. La sumatoria, más que todo.
La sumatoria de todos los porcentajes deben ser 100. ¿Eh? ¿Alguien recuerda cómo sacamos porcentaje de cada, o el porcentaje en general? Si yo quiero saber un porcentaje de algo, ¿qué datos necesito? O sea, en los datos se necesitaría la masa total del compuesto y la masa en específico. Por ejemplo, en el dióxido de carbono tendríamos que sacar la masa total del compuesto, incluyendo el carbono y los 2 de oxígeno. Okay. Y tendríamos un dato en específico, ya sea del carbono o de los oxígenos, y lo multiplicamos por 100. O sea, por ejemplo, en el numerador iría los 12 del carbono, 12 más 16 por 2, a 12, ajá, los 40, exacto. Bien, ok, Castro, así es. Porcentaje de cada elemento, yo tengo la fórmula, igual que acá en el sulfuro, y yo obtengo, nosotros a veces decimos la parte entre el todo por 100. Para nosotros la parte es el elemento que ando buscando, el todo es la masa total, por 100, como el porcentaje. Si usted obtiene un valor de esto, ya por diferencia puede sacar el oxígeno, por diferencia de 100. Y lo mismo acá. Tiene 3 entre 98 por 100 para lo que es porcentaje de hidrógeno, lo que es, aquí le va a dar porcentaje de hidrógeno. Después tiene 31, creo que es el fósforo, si no alguien lo verifica, entre 98. La profesora dice que es 98, capaz que no es, usted verifique. Recuerde, aquí es 3 de oxígeno, si usa el valor de 1, aquí es 3 más el fósforo, cuánto es la masa, cuál es el peso atómico, y acá es 16 por 4 sería 64. Por tanto, por eso que la profesora dice que es 98, pero no está totalmente segura. Solo lo estamos poniendo ahí, usted se va a verificar si la profesora le está pegando mentira. Entonces, cada compuesto que se forma, él va a cumplir un porcentaje de composición, una proporción en masa, si lo buscamos, el zinc tiene un valor, el azufre también, con un porcentaje en masa, que si lo buscamos, la proporción, la masa que me da aquí me debe cumplir la proporción y me dice que este es el elemento que, este es el compuesto que estamos asumiendo que se forma, que la proporción en átomo es 1 a 1. ¿Okay? Bien. Hemos dado toda esta vuelta para recordar esto, para llegar de nuevo acá al problema de acá, por si acaso alguien dice, la profesora me está explicando otra cosa. Bien, esto era para recordar y de dónde salen esos porcentajes, y que si los porcentajes se cumplen, debe ser ese compuesto que está ahí, porque usted lo puede verificar que es así. ¿Okay? Entonces este recordar y es para verlo de porcentaje. Bien. Si nos vamos al problema, aquí va a haber una proporción, dijimos, alguien si lo calculó me lo dice, ese valor que me dio ahí, 60 y si está bien, 61. 2,04 creo. ¿Cuánto da? 2,04. 2.0. Bien, yo tengo aquí mi proporción, por tanto, si yo estoy asumiendo, voy a poner un poquito más pegadito, no tan separado, que esta es la fórmula o del compuesto binario, cómo yo compruebo si esto corresponde a esto, que es lo que queremos llegar. ¿Cómo voy a verificar si mi valor de proporción cumple la relación 1 a 1 que estoy colocando aquí? Bien. Aunque es redundante, usted hace que busca la tabla periódica el zinc, el peso atómico del zinc y del azufre, y vuelve a hacer la misma proporción. Si le da la misma proporción, lo que le está diciendo es que la fórmula que usted colocó es la adecuada y que la proporción en ese compuesto es de 1 a 1, o tanto de masa de uno con tanto de masa de otro.
Pero ahí lo estamos viendo en función de la fórmula. ¿Ok? Alguien busque los pesos de zinc y de azufre. Y volvemos a ver si alguien tiene duda de lo que hicimos, porque hicimos 65 y 32. ¿Cuánto da el zinc? ¿60 y qué? 65 es el peso atómico del zinc. 65 y este 32. Ujú. Se hace lo mismo. Si este corresponde, esta proporción zinc azufre, aquí va a buscar proporción zinc azufre. Voy a borrar este 100 de aquí, para no borrarlo de abajo, por si acaso alguien tiene preguntas de abajo. Ahora pongo proporción zinc azufre en base a los pesos atómicos. 65 entre 32. Este es en base al porcentaje que me está dando el problema. ¿Alguien verifíquelo para ver cuánto nos da? 2 punto algo. 2.03. 0.03. Voy a ver por los decimales porque el zinc es algo, ¿no? Bien. Ok, observe que usando la proporción de esto que usted encontró aquí y asumiendo lo que sabe de nomenclatura, si le dicen en qué proporción de átomos, porque también hay que aclararlo, la fórmula que usted puede dar es esta, que es la única que se puede dar. Se hace una comprobación de los porcentajes que da esta proporción y usted puede hacer una comprobación de los porcentajes en base a los pesos atómicos y vemos que son iguales. Aquí la diferencia puede ser los decimales. Entonces al final lo que le están pidiendo es que usted haga, formule una indique una fórmula probable y que usted compruebe con los datos que tiene que esa fórmula es. La proporción de masa es la que se cumple para ese compuesto o la proporción de átomos. ¿Okay? Entonces, aunque era sencillo, para hacerlo de esta forma, recordé que hay que verificar si usted se acuerda cómo se saca los porcentajes de cada elemento, porque cada compuesto va a tener un porcentaje fijo para que se forme ese compuesto en particular. Entonces es importante que cuando usted tenga porcentaje, usted sepa siempre que del 100 se va a restar y que si es de un compuesto determinado, cada elemento va a contribuir a ese 100%. ¿Okay? Entonces aquí básicamente era hacer esto y ver si su fórmula que usted propuso es la adecuada. Esa es la fórmula sencilla, pero esto lo agregamos solo por recorderis. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas o dudas? Profesora, Sí. el rango, ejemplo, aquí estamos hablando de una décima, pero ¿hay algún rango que determine si es un compuesto o no es o sea, si guardan las proporciones en ambos? Sí, esa es una buena pregunta, sí, porque ahorita vamos a ver que trabajar con las cifras significativas correctas le va a acercar más a la respuesta. Bien. En este caso, si es una centésima, la diferencia es bastante buena, en el sentido de que yo puedo asumir que es igual. ¿Okay? Pero si el rango supera, por ejemplo, 0.5 hasta una unidad, sí puede usted pensar que puede ser otro compuesto. ¿Okay? Y sobre todo si no fueran estos dos. O sea que hay probabilidad de que haya, que usted tenga más de un compuesto diferente. ¿Okay? Entonces, sí, aquí la centésima es muy poco el rango de error en que usted asuma que esta es su respuesta correcta y eso está bien y no vaya a ser otra, ¿ok? Entonces aquí las unidades sí son importantes. La variación de uno entre otro, si sobrepasa la unidad, ya puede ser que la respuesta sea incorrecta, ¿ok? En cuestiones de numéricamente hablando. Y lo vamos a ver un poquito en algún otro ejemplo que vamos a trabajar la mayor cantidad de cifras significativas. Es decir, hay que trabajar con 3, 4, hasta 5. Uno la trabaja porque la calculadora da ese margen. ¿Okay? Pero en este caso, como el margen es pequeño, si alguien busca, el CINDE tal vez sea 65 algo, punto algo, y si lo usamos en el peso atómico, se acercaría tal vez un poquito más. ¿Okay? Entonces ahí sí, en algunos casos sí va a tener que cuidar
la cantidad de cifras significativa que utilice. Ok. ¿Contestada tu pregunta, Boris? Sí, sí, gracias, profesora. ¿Alguna otra duda antes de que veamos al otro problema? Sí, profesora, yo tengo una pregunta que si cuando son 3 elementos, ¿cómo se hace entonces la proporción? Bien, tengo un ejemplo de ese. Creo que sí, en la práctica hay uno, podríamos verlo, pero déjame ver si tengo otro aquí. Generalmente sí, siempre se le van a poner 2 elementos porque ese es más fácil, ¿no? Cuando son 3, se puede hacer, lo único que hay que tener cuidado es como ir de a paso. Aquí no tengo de 3. Entonces, esa que en la práctica que le subí Pero, profe, con el ácido fosfórico no se puede con ese que está ahí. Sí, lo que pasa es que aquí el ácido fosfórico ya lo conocemos, ¿ok? Pero para llegar a esta fórmula, sin que usted sepa, por ejemplo, porque puede ser ácido fosforoso, le deben dar unos datos de partida para usted llegar aquí, ¿no? Generalmente le van a dar unos datos para que usted llegue a una fórmula, no de la fórmula a los datos. Aquí lo hicimos fue para que usted viera cómo se saca el porcentaje, pero generalmente nos van a decir, como el problema 6, se tiene tanto de uno, tanto de otro en un compuesto y tanto de uno y tanto del otro en el otro compuesto, y al final usted tiene que deducir la fórmula. Unos lo hacen rápidamente porque conocen de nomenclatura, pero al final lo tienes que comprobar numéricamente que esas fórmulas que estás colocando ahí cumplen eso, con los datos que tienes, ¿okay? O con el porcentaje o con lo que tú uses. ¿Okay? Entonces, generalmente van de los datos a la fórmula. Entonces, para llegar a esta fórmula me tienen que dar unos datos de partida que tendría que haberlos inventado para poderlo, que lleguemos ahí y no sea fosforoso, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer el problema 6 y a ver si nos da tiempo hoy para ver uno de la práctica. Sé que en la práctica hay unos ejemplos que tienen 3 elementos. Y no sé si pidan fórmula o pidan la proporción entre ellos. No recuerdo bien el ejemplo. Bien, preguntas. Si usted sabe hacerlo con 2 elementos, con 3 es exactamente igual. ¿Eh? Exactamente igual, solo un paso más o tener cuidado en el manejo de datos. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta? Bien. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo, el número 6. Y alguien me diga los datos. Después del 6 vamos a ver si encontramos uno que tenga más de un elemento, más de 2 elementos. Alguien me dicta los datos, por favor. Hay 2 compuestos binarios de titanio y cloro. Uno de ellos contiene un 31.04% de titanio en masa. 31.04. El otro contiene un 74.76% de cloro en masa. ¿En qué proporción están presentes los átomos de titanio y cloro en 2 compuestos? Bien. Ok. Bien. Esto te lo dieron en gramos, ¿no? O en porcentaje, 74. Ambos en porcentaje. 4.76, ¿verdad? Sí. Bien. Lo primero es que siempre que le hablen de porcentaje en masa, usted esto de una vez inmediatamente es como si dijeran gramos. Y si le dicen en porcentaje, siempre recuerde 100 menos esto, me va a dar la cantidad de cloro aquí. 100 menos esto me va a dar la cantidad de titanio. De partir del problema me dice que tengo un compuesto 1 y un compuesto 2. Me está diciendo que son 2 compuestos diferentes. Cuando usted saca la diferencia, usted puede dividir uno entre otro y verifica que el numerito que le da esa división es diferente y eso le va a confirmar que sí son compuestos diferentes. ¿Ok? Bien. Alguien haga la resta y me dice cuánto da. El primero vendría siendo 68.96.
96. 96. En gramos y el otro 20 y algo. 25.24. 25. Este problema hay varias formas de hacerlo. En el enunciado le dice que usted tiene que fijar la cantidad de uno de esos compuestos, de uno de los elementos. ¿Okay? ¿Qué significa fijar para nosotros? Pues, uno de estos valores, yo digo que está fijo en ese numerito, si quiero, y al estar fijo en ese numerito, yo tengo cuánto se combina con esto. Por ejemplo, en otras palabras, si yo digo fijo titanio, escojo el elemento en Mami, 0,4. Alguien apague el micrófono para que no nos interrumpa. Bien. Entonces yo estoy diciendo perdone. fijo el titanio en 31. Entonces ya estoy fijando en esa cantidad. Por tanto, ya yo conozco que el cloro se combina con 31 de titanio en este numerito. No tengo que hacer absolutamente nada. Entonces, ahora sí tengo que buscar del otro lado con cuánto de cloro se combina con esto de titanio. Aquí lo que me está diciendo, si lo vemos de una forma que no me gusta, que es la famosa regla de 3, pero bueno, es la más fácil para usted. Yo tengo que 24 gramos de titanio se combina con 74.76. Ya, este se combina con este. Pero si yo quiero 31.04, yo tengo que buscar la cantidad de cloro que se combina con 31. ¿Por qué? Porque este es la masa fija que estoy poniendo y el elemento que escogí. Alguien va a preguntar, profesora, ¿ya puede escoger cloro? Posiblemente. Usted puede escoger cualquiera de los elementos y puede fijar la cantidad y ahorita lo vamos a verificar, ¿ok? Bien. Entonces, en el primero, si yo fijo en uno de estos, cualquiera, hubiera podido escoger el de acá, ¿ok? Pero escogimos este. Aquí es esto que me dice que ya yo tengo la cantidad de cloro que se combina con esto. En este de acá yo tengo 25 a 74, no 31. Por tanto, yo tengo que buscar la masa de cloro que se combina con 31,04 gramos de titanio. ¿Okay? ¿Por qué? Porque esta es mi masa fija. Recuerden, esta es la masa que yo fijé. Arbitrariamente esa fue la que escogí, ¿ok? Podemos haber escogido cualquiera. Hasta ahí se entiende lo que se quiere o se está haciendo, si no paramos y echamos para atrás, ¿ok? Vamos a hacerlo de varias formas cambiando las cantidades, ¿ok? No hay problema. Pero para que se entienda, recuerde que el enunciado de la ley de Dalton le dice que dos elementos se combinan para formar más de un compuesto. Por lo tanto, me están diciendo que este es el compuesto 1, el compuesto 2. Y me dicen que la masa de uno de ellos, la masa de uno está fija con respecto a los otros, ¿ok? Por eso es que estamos fijando una masa. Y estamos fijando un elemento cualquiera. Arbitrariamente la profesora escogió titanio, no cloro, y escogió en este titanio 31. ¿Se podía hacer de la otra forma aquel titanio? Sí, se puede hacer. ¿Ok? ¿Hasta ahí todo claro? Me imagino que sí dice que el que calla otorga. Ok. Vamos a ver si es cierto. Trotman Josué. Trotman, buenos días. ¿Está presente? Así verificamos la asistencia. Hasta ahora los que están presentes son los que veo ahí y los que han hablado. ¿Okay? Bien, a los que veo en la pantalla, bien. Trotman,
Bien, eso me dice que, de todas maneras, ahí me dijeron que había una aplicación que uno bajaba y verificaba la asistencia. Así que esto es mero formulismo para saber si está ahí. Porque tenemos, en el PIN usted va a ver una aplicación que me permite verificar si usted está presente o no. ¿Okay? Así que esto es mero formulismo para saber si está ahí. Bien. Hoy estamos aquí a 14. Profesora, Dígame. buenos días. Buenos días. El compañero Josué no pudo asistir a clase hoy porque tenía una diligencia. Ok, está bien. Gracias. Creo que había alguien que me mandó un mensaje uno ahí, que no podía venir. Bien, ok. Sigamos pues. Si no hay pregunta, vamos a seguir. Después vayamos a otro. Bien. Entonces, Profe, una pregunta. Esto del 31,04, ¿por qué era? No escuché muy bien. Para ver si me lo puede repetir, por favor. Bien, en los problemas de Dalton, usted siempre tiene que fijar la masa en una cantidad X, ¿ok? La cantidad X puede ser cualquiera, de 1 hasta 1 millón, 2 millones, 3 millones, el número que usted quiera. Pero vamos a ver que una de las formas es que usted escoja uno de los valores que los datos le da el problema, o fijarlo en uno que es la otra parte del problema que vamos a hacer. En este caso, como yo tengo 4 datos, ¿okay? Yo tengo que escoger qué elemento fijo y tengo que escoger en qué cantidad. Entonces, nosotros dijimos, bueno, vamos a escoger titanio y lo voy a fijar en 31, que es el valor que tengo ahí. Entonces, esos valores es parte del problema y yo lo fijé ahí. Entonces, en este problema ya no tengo que, en esta parte del problema no tengo que hacer nada porque ya conozco que esta cantidad de masa de titanio reacciona con esto. Pero en el segundo problema, como la masa es fija, tengo que ver con 31 cuánto de cloro se combina. Porque tengo que 25 se combina con casi 75. Pero con 31 no tengo qué cantidad. Por eso es que estamos... Nuestra incógnita es encontrar la masa de cloro. En ese segundo compuesto. ¿Ok? Bien. Aclarada tu duda, ¿quién era? Perdón. Miranda, profe, sí, gracias, ya entendí. ¿Aclarada la duda? Bien. Entonces, alguien haga la operación y me dice qué masa de cloro nos da. 91,94. 91.94. Aquí es 0,1. Sí, vamos a guardar las mismas cifras significativas. Bien. Ok, ya yo tengo mis dos valores. Se me olvida que esta cosa no cabe bien ahí. Bien. Entonces, ahora, ¿qué me corresponde hacer? ¿Alguien me repite qué es lo que andamos buscando en el problema? ¿Qué es lo que nos pregunta el problema? ¿En qué proporción están presentes los átomos de titanio y cloro en los dos compuestos? Bien. Bien. Si no me... para buscar la proporción, lo vamos a hacer en función de cloro. ¿Okay? Ya tengo cloro aquí, porque estamos buscando masa de cloro. ¿Okay? Cloro y cloro. Son los dos valores que tengo. Bien, entonces yo busco proporción. Voy a poner toda la palabra, a ver si no la coloco. Cloro, como usted quiera. Cloro en el primer compuesto, ese es 1. Cloro en el segundo compuesto. ¿Okay? Aquí me está diciendo que voy a dividir la masa de cloro del primer compuesto entre la masa del cloro del segundo compuesto. Alguien va a decir, profesora, ¿puedo hacerlo al revés? Claro que lo puedo hacer al revés. Es decir, se puede decir, yo quiero la proporción de cloro en el segundo y cloro en el primero. ¿Okay? Si no le especifican, usted lo puede hacer de las dos formas, pero al final lo que le da aquí numéricamente hablando y lo que le da aquí debe ser igual. Debe ser igual, pero en sentido opuesto. Ahorita le vamos a decir por qué. ¿Okay? Y usted lo va a ver. Entonces aquí
68, creo que debería hacerlo un poquito más abajo porque me hace falta algo. Vamos a cambiar aquí y después hacemos el otro más abajo. Que perdone que se me quitó. Aquí necesito ese espacio que me lo está quitando la. Entonces aquí es 68.96 gramos dividido entre 91.94. Alguien divide y me a ver qué nos da eso. Ahora hacemos lo mismo, pero al revés. Para que vean por qué dice la profesora, da lo mismo, pero en forma inversa. Bien, 91.94 entre 68.96. El primer valor que les dio. Si está muy alta la cámara, me avisa para bajarla, por favor. Sí, está un poco alta la cámara. Ya, gracias. Profe, una cosa, es que la masa del cloro a mí me dio diferente, me había dado 91,87. No sé si esa de margen de error está bien. O sea, ahorita nos damos cuenta para ver. Ok. Nomás verifica. Sí. Ok. Entonces aquí den el valor más o menos que le da ahí, la división. 0,75. 0.75. 75. ¿No es 24 algo? 75. Ah, perdón, 75. ¿Se puede dar 75 nada? 00. 00, ok. ¿Y este de abajo? 1 punto qué? 1,33. 1.33 y se va. Bien. Ok, bien. Hasta aquí de nuevo pregunto, ¿hay alguna duda de lo que estamos haciendo? Pueden haber muchas dudas. Yo todavía, alguien va a decir, profesor, hace rato me perdí y no sé qué andamos haciendo. Profe, una pregunta, profe. Digo, ¿Cómo sacamos la masa del cloro? ¿cómo sacamos la masa del cloro? ¿Esta que está aquí? Sí, profe, esa misma. Bien, esta de aquí la sacamos de esta relación de acá. ¿Okay? La profesora, para comprensión suya rápida, hicimos una regla de 3, dijimos 25 reacciona con esto. 31, ¿a cuánto debe reaccionar? ¿Ok? Por tanto, cuando sus compañeros resolvieron esto, les dio 91. ¿Está claro ahí? Listo, profe. Sí, gracias. Bien, entonces hemos llegado aquí. ¿Qué pasa en esta respuesta? No sé si el enunciado que hicimos de la Profesora. la ley del alto hablaba de que la relación debería ser números enteros sencillos. O sea, la proporción entre 1 debe ser números enteros sencillos. Y este no son números enteros. ¿Okay? Si lo vemos ahí, no son números enteros. ¿Okay? Entonces, yo tengo que llevar estos números a un valor numéricamente hablando de entero. ¿Cómo hago eso? Bien. Para llevar esos números a enteros, yo necesito multiplicar. O sea, el numerador y el denominador lo debo multiplicar por un número. ¿Cuál es el denominador de cada uno de estos números? 1. 1. ¿Ok? Aquí yo tengo 0.75 entre 1 y 0.75 entre 1. ¿Ok? Por tanto, yo esto lo voy a multiplicar. ¿Por qué número? Un número que me lleve eso a entero. Que me lleve eso a entero. Bien. Entonces uno siempre empieza por los más sencillos. Uno multiplica por 2. ¿Me va a dar qué? 1.5. Todavía no está entero. Por 3. ¿Me va a dar qué? 2 puntos y algo. Tampoco. Por 4, ¿cuánto me da? Por 4 sería 3. Por 4 sería 3, ¿seguro? Bien, vamos a ver. Pero recuerda, usted va a multiplicar el numerador y el denominador por el mismo número para no adulterarlo. Entonces, aquí abajo me va a quedar 4 y arriba, ¿cuánto me queda? 3. 3. Bien. Ok.
Voy a ponerlo en un cuadradito como si fuera la respuesta. ¿Okay? Ahorita viene la interpretación de ese número. Y acá, si lo hace, ¿qué va a hacer? Multiplica por 3 aquí, me imagino, y acá abajo por 3. Y al final, ¿qué le va a dar? 4/3, bro. 4/3. Gracias. 4/3. Observe que dependiendo de quién divide entre quién, que es lo que dice la profesora, le debe dar la misma respuesta, pero inversa. Arriba es 3/4, abajo es 4/3. De quién divide entre quién se invierte el mismo número, pero al final le debe dar 3 y 4. 3 y 4. ¿Okay? Pero ¿cómo hace la división? Si alguien escoge, sí, dime. Me perdí un poquito con los números que ponemos aquí, que ponemos acá cuando multiplicamos. ¿Por qué 4 y por qué 3 abajo? Bien, ok. Primero le pregunté cuál era el denominador, ¿ok? Aquí implícito, no, denominador es 1, ¿ok? Implícito es 1. Por tanto, todo lo que vaya a multiplicar, tengo que multiplicarlo en el numerador y en el denominador para tener el mismo factor, ¿ok? Por tanto, usted siempre va a empezar por el número más pequeño. Por eso que empezamos por 2. Dije, esto por 2 me da 1.5. 1.5 todavía no es entero. ¿Okay? Ok. Y después seguí con 3 y tampoco me da entero hasta que llegamos a 4. Vamos a un número entero. Ok. El 4 me va a dar un entero y queda 4 abajo. Y acá arriba también me va a dar 3.999 y yo lo redondeo a 4 porque casi ya es 4. ¿Ok? Ok, ya entendí. Entonces, ¿qué me indica este número? Me está indicando la proporción de cloro en ambos compuestos. ¿Ok? Me está diciendo que el cloro en el primer compuesto tiene 3 veces en masa o 3 átomos, como usted quiera leerlo o le parezca un poquito mejor. Y que el cloro en el el segundo compuesto tiene una proporción 4 veces en masa o 4 átomos. Entonces este número al final me está dando la proporción de lo que yo estoy encontrando aquí. ¿Ok? De la relación cloro en ambos compuestos. ¿Ok? ¿Cómo encuentro la de titanio? Una vez que ya yo tengo la de cloro, por un poco de nomenclatura que yo sé, pues voy a saber el titanio en qué proporción está. ¿Okay? Aquí, con estos valores, lo que usted va a interpretar los resultados en función de ver. Si se ve ahí arriba, me avisan. Aquí, como si fuera XY, para saber la fórmula de cada uno. ¿Ok? ¿Puede subir un poquito más la cámara, profesor? Sí, por supuesto. Gracias. Bien. Entonces, esto es los numeritos que yo estoy buscando allá. Ya conozco que la Y que representa cloro es 3 aquí y 4 acá. Y nada más necesito saber titanio, qué valor sería. Y eso es un poquito con nomenclatura. ¿Okay? ¿Por qué es un poquito con nomenclatura? Porque usted debe recordar qué número de oxidación tiene el cloro cuando actúa como anión. ¿Qué número de oxidación tiene el cloro cuando actúa como anión? -1. Todo el mundo debería contestar al unísono cuál número es. ¿Verdad? Cuando es anión, el cloro así como está, ¿qué número de oxidación tiene? -1. -1. ¿Ok? -1. Y si yo escribiera la fórmula del titanio con el cloro en el primer compuesto, ya sé que aquí es 3. ¿En el titanio cuánto sería? +3. Sería en el titanio. Tendría que poner algún numerito ahí. No. Titanio Cl4.
Por tanto, puedo encontrar proporción de cloros en los dos compuestos o proporción titanio-cloro en ambos compuestos. Aquí tengo 1, 3, 1, 4. Y si lo ven masa, una vez la masa por 3 masas de cloro. 1 por 4. Entonces, cuando le piden buscar proporción de los átomos, es más o menos usted llegar a una fórmula probable o llegar a ese valor si no le piden la fórmula. Esto lo hemos incluido para que usted vea que ese número que usted encuentra ahí lo puede usted trasladar a una fórmula y encontrar titanio con cloro, no nada más cloro con cloro. ¿Okay? Bien, preguntas. Pregunta o duda. Pregunte lo que quiera. Si no entendió algo, si se perdió en algún momento, algo que no entendió que hicimos. Profesora, Sí, diga. ¿esto que estamos haciendo se llama fórmula empírica o es algo diferente? Hasta aquí, en esta parte sí. Sí, Fernández. Creo que eres tú, Fernández, ¿verdad que hiciste la pregunta? Sí, profe. Sí, en esta parte sí. O sea, sacar aquí la proporción es lo que estamos cumpliendo con Dalton. Si esa proporción la llevamos a una posible fórmula, es lo que nosotros conocemos con fórmula empírica. ¿Eh? Exactamente. ¿Eh? Generalmente cuando le pide la proporción, hasta allá es la respuesta en el 4/3 o el 3/4 o lo que usted le dé. Pero si adicional le dicen que usted proponga una fórmula en base a lo que usted tiene, usted va a llegar a lo que se conoce como fórmula empírica. Exactamente. ¿Okay? Pero no quería usar esa palabra hasta más adelante, pero sí es fórmula empírica. Exactamente lo que ustedes conocen como fórmula empírica. Bien, ¿alguna otra duda? Entonces no son conceptos alejados de lo que ustedes saben, sino que son trabajados de otra forma. Porque cuando veamos fórmula empírica que la vamos a ver, usted va a ver que la vamos a trabajar de diferentes formas, al menos para llegar a la fórmula empírica. Puede ser mismos datos numéricos, porcentaje, datos, etcétera, pero para llegar a la fórmula lo vamos a hacer de otra forma. Aquí es encontrar una proporción y después, si le pide el problema, usted encontrar la relación entre átomos o, en otras palabras, proponer una fórmula. Bien, pregunta o duda. Bien. ¿Alguien va a preguntar, profesora, ¿hay otra forma de hacer ese problema? Sí, hay otra forma de hacerlo, que es exactamente igual, pero un poquito más sencilla. ¿Okay? Vamos a hacerlo de otra forma, creo que todavía tenemos tiempo. Y así verificamos si hay un ejemplo que tenga más de elemento para la próxima clase. Vamos a usar el mismo ejemplo, pero voy a trasladarme del otro lado para que nada más usted compare qué es hacer lo mismo. ¿Okay? Este es lo que voy a usar para otro ejemplo, pero de eso lo vemos si tenemos tiempo. Lo vamos a copiar para que usted se lo lleve de práctica a la casa. Vamos a copiar los datos. Así en cuadro. Bien. Ok, voy a mover un poquito la laptop a mi mano derecha. Para usted debe ser diferente, no sé si es para este lado. Bien. Ok, vamos a usar el mismo ejemplo, pero supongamos que alguien no entendió lo que dijo la profesora, se está preguntando si hay otra forma de hacerlo. ¿Ok? Otra forma de hacerlo y de cierta forma sí, hay una forma sencilla de obtener los datos. Si es que dice la profesora que es sencillo. Okay. Si no se ve, me avisan, por favor, si hay que subir o no. Bien, tenemos de nuevo lo mismo, voy a volverlo a copiar, nada más. Para que veamos que es el mismo. Titanio, cloro, y vamos a copiar los datos. Datos 3104 y 3896, 2524. Vamos a ponerle los apellidos, las unidades son los apellidos. Si usted no le pone el apellido al número, es cualquier cosa, ¿ok? Hay muchos Juan, pero todos los Juan tienen apellidos diferentes. Bien.
Ok, ¿qué forma uno lo puede hacer? Ir fijando en otra cantidad, porque lo que me interesa es indicarle que usted puede fijar en cualquier otra cantidad, ¿ok? Bien, entonces, si alguien dice, yo no quiero fijar en ninguno de esos dos números que están ahí, ni en los cuatro, ninguno. Ok, entonces, usted puede hacer 31.04 gramos. Esto representa titanio. 68.96 gramos, esto representa cloro. Y acá digo 25.24 gramos, 74.76 gramos. Y lo otro que digo aquí es 1 gramo, y yo voy a buscar los gramos de cloro. Aquí digo 1 gramo de titanio y voy a buscar 1 gramo de cloro. ¿Qué está haciendo la profesora aquí? Fijo titanio, el elemento titanio en 1 gramo. En 1 gramo. Dijimos que puede ser cualquier cantidad, desde 1 hasta 1 millón, que es millones, lo que usted quiera, ¿no? Pero vamos a ver que cuando usted divide este entre este, y en este lado hace la misma división, por eso es que lo pusimos así, es como si usted estuviera fijando en 1. Pero anda buscando exactamente la masa. ¿Qué estamos buscando? Ajá. Profesora, una pregunta. Dígame. ¿Cuándo el problema pasa de tener los porcentajes a gramos, a Bien. masa? Muy buena pregunta. Generalmente cuando usted le dicen en el problema que el porcentaje es en masa, ¿ok? Si le dicen en el porcentaje en masa, usted inmediatamente, el porcentaje en masa se traduce a gramos. Ese porcentaje se traduce a unidades de gramos. Que ese número que tiene un porcentaje, usted lo puede leer el mismo número, pero con la unidad de gramos. ¿Okay? En ese momento, usted puede hacer esa equivalencia, porque le están diciendo porcentaje en masa. Ese es el... Bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ahí? A ver, siempre se me pierden los pilotos, pero es que me los pongo en el bolsillo. Es esta. Primero, se fijó un elemento, me disculpo porque siempre me acuerdo después que le debo detallar para que sepa qué estamos haciendo. Se fijó un elemento en una masa, voy a poner aquí cualquiera, o cualquier cantidad de masa. Traducido, o en otras palabras, como digo yo, es titanio en 1 gramo. Voy a poner la palabra completa para que se vea. Eso es lo que sigue. ¿Okay? Ahora, después, ¿qué tiene que hacer? Encontrar o determinar. ¿Cómo poner determinar? Todo que se vea más bonito determinar. Determinar la masa de cloro. Recuerde que el elemento que está fijo ya usted no lo puede cambiar. Tiene que buscar la masa del otro elemento. ¿Okay? La masa de cloro que se combina o reacciona, como usted quiera, con 1 gramo de titanio. Entonces eso es lo que hicimos. Primero fijo esto en una cantidad que yo quiero. Y después ahora lo que estamos buscando es esta incógnita. Voy a ponerle aquí X gramos. Eso es lo que andamos buscando. Observe que a diferencia del otro, como yo fijé en uno, nada más trabajé de aquel lado. En este, como la cantidad es diferente de estos que están aquí, yo tengo que encontrar una masa de cloro aquí y una masa de cloro acá. ¿Okay? Por lo tanto, usted aquí cuando resuelve,
Me disculpo que esto no es lo primero que debí poner, que estábamos haciendo. Entonces pongo masa de cloro es igual. Esta es masa de cloro compuesto 1. ¿Okay? Voy a poner aquí compuesto 1. Y acá vamos a poner masa de cloro compuesto 2. Estamos buscando dos respuestas en esas operaciones que planteamos ahí. ¿Okay? ¿Alguien saque los valores? En la 1 sería 2.22. 2.22, ¿algún otro número? ¿Otra cifra? 1.6. 1.6, vamos a ponerlo así para ahora. Y acá. Si a alguien no le da igual, nos avisa por si acaso, ¿no? Puede ser decimales más, decimales menos. ¿Cuánto da ahí? 2.9619. Ya tenemos, acuérdense, los apellidos. Si no le ponemos los apellidos a los números, es cualquier cosa. Bien. Profe, ¿puedo bajar un poquito la cámara, por favor? O cualquier persona. Bien. Observe, ya tengo la masa. Hasta ahí es lo que hicimos allá, pero una sola vez. Ahora lo que tengo que buscar es la proporción. ¿Okay? Pero eso lo puedo bajar un poquito la cámara, por favor. ¿Baje la cámara? Bien. ¿Ahí se ve? ¿Se ve bien ahí? Sí, sí, gracias. Ahora lo que usted busca es la proporción. Proporción, ¿cuál quiere? Cualquiera, ¿no? Proporción, vamos a usar el mayor, proporción cloro segundo compuesto, cloro en el primero. Ya usted sabe que puede ser cualquiera, si no se lo especifica. 2.9619 entre 2.2216. Vamos, o se va a cancelar y le va a dar un número adimensional. Sin unidades, perdón. ¿Cuánto da eso? ¿1 punto qué? 3.3. 1.333. Y ahora hago la multiplicación. 3 sobre 3 y le va a dar 4. Exactamente como le dio anteriormente, sí, exactamente como le dio anteriormente. ¿Okay? Pero fijando la cantidad. Pero al final, no importa qué cantidad escoja, le debe dar la misma respuesta. Si alguien escoge 5, alguien escoge 20, 30, 1 millón al final, debemos llegar a la misma proporción de las masas de cloro que obtuvimos en la forma anterior. ¿Ok? Bien. ¿Preguntas o dudas? ¿Preguntas, dudas? Profe, ¿me escucha bien? Sí, lo escucho. Yo tengo una pregunta, o sea, de los dos procedimientos que hizo el anterior y este, o sea, entiendo todo el procedimiento, ¿no? Hasta ahí, cuando sacamos la proporción. Pero después, cuando vamos a dedicar al compuesto 1 y compuesto 2, o sea, ¿cómo llegamos que nos dio que el cloro era 3 y que el el del segundo era 4? Sí, sí es cierto, ahí es un poco de análisis, ¿ok? Generalmente siempre te van a pedir la proporción y el punto extra o el bono extra es llegar a la fórmula, ¿ok? Porque para llegar a la fórmula es ver el análisis que tú haces, ¿sí? Que es lo que tú dices, cómo yo llego allá a esa conclusión de que es así. Bien. Lo más importante es que sepas aquí qué es lo que te está diciendo. Aquí te está diciendo la proporción de los cloros. ¿Okay? Bueno, aquí se me quedó una L. La proporción de los cloros. Entonces, al llevarlo aquí, ese numerito me dice o proporción de masa o proporción en átomos para interpretarlo en una fórmula. Eso es lo importante que también debes saber. Aquí la proporción que te va a dar es, si es proporción en masa, lo puedes leer, o sea, 4 veces la masa de cloro hay en el compuesto 2 o 3 veces la masa de cloro hay en el compuesto 1. O 3 átomos
de cloro y 3 átomos de 4 y 3, perdón. Entonces, ese numerito que está ahí, la interpretación es la que también tienes que saber cómo lo interpreta, ¿ok? De las dos formas es exactamente lo mismo que está diciendo la profesora, si te das cuenta. Si tú dices 4 veces la masa de cloro, es como dijeras 4 por 35.45 tengo una masa. Y acá 3 por 35.45, que es la masa atómica del cloro, y tengo otra masa. Y al final estoy diciendo lo mismo en átomo o en masa, ¿ok? Si es que me explico lo que estoy diciendo. Entonces, en el caso de esto, esa interpretación ya te dice a ti uno de los elementos que siempre va a pasar. Uno de los dos vas a conocerlo. Pero en el caso del otro elemento, que era titanio en este caso, cuando tú haces la fórmula, voy a ponerla por aquí, estamos de este lado. Generalmente los elementos que te coloquen, en este caso es titanio, si se ve me avisan, o si no se ve mejor dicho, titanio, cloro. Y nosotros estamos buscando la proporción en masa o en átomo, X o Y. Lo podemos ver de esta forma, cuánto de esto con esto en un compuesto y igual en el otro, X y Y. Y X y Y nos representa para nosotros los subíndices en una fórmula. ¿Okay? Entonces, ¿qué decimos? Que en el problema, como lo trabajamos, nosotros encontramos esta parte. Encontramos las masas que se combinan o la proporción cloro-cloro. Si yo tengo esto, otro conocimiento que te va a ayudar es el que acompaña el cloro. Y eso es con nomenclatura. Por eso es que la proporción te la pueden pedir como parte del problema y esto es adicional para que el análisis que tú hagas lo lleves a una fórmula en función de lo que conoces de nomenclatura. ¿Okay? Ahí es un poquito más conocimiento previo de otro tema que es nomenclatura, para llegar a esta fórmula. ¿Okay? Para llegar a la fórmula. Y aquí nos ayuda es porque el cloro es un anión monoatómico que siempre tiene un número de oxidación de -1. Y si usted recuerda cuando, si el titanio aquí es 3, positivo, y el cloro es -1, cuando usted hace la fórmula, te queda tricloruro de titanio. ¿Okay? O cloruro de titanio 3. Y el otro va a ser 4, porque el titanio es 4. Si usted lo busca en la tabla periódica, busca el titanio, va a encontrar que esos son números de oxidaciones comunes en el titanio. Entonces, que esas fórmulas empíricas, como dijo Enante Fernández, acertadamente, son probables para ese compuesto. ¿Okay? Entonces, ahí esa parte, después de la proporción hacia la fórmula, es un poquito más de análisis y de conocimiento de cómo usted llegue hasta allá. ¿Okay? Que puede ser parte de un problema, sí. Puede ser parte de un problema en un examen, pero sería con bonos extra. Bono extra quiere decir que es punto adicional para usted, si usted llega hasta esa respuesta. ¿Okay? Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? Preguntas, dudas. Son dos formas de hacerla, pero al final va a tener la misma respuesta. Tiene o más paso o de repente en un lado lo consideren más rápido, haciéndolo de esa forma, siempre fijando en uno, que estar fijando en otra cantidad y de repente se pierde, ¿no? Entonces, la cantidad que usted fije debe ser igual. Observe que en este fijamos en 1 y ninguno de los dos cantidades está en 1, por eso es que tuvimos que buscar masa de cloro y masa de cloro. Allá, como se fijó en una de las dos cantidades, de los datos que teníamos, solo tuvimos que trabajar de un solo lado, o sea, para el compuesto 2 encontrar. Entonces, eso depende de cómo usted fije o interprete ese valor. ¿Okay? Pero usted puede fijar en cualquier cantidad y cualquier elemento. Si hubiera fijado cloro, al final puede ser que le haya dado en la misma proporción, pero cuando va a trabajar la fórmula,
cuando le da 3 titanio, 4 titanio, y usted quiere escribir la fórmula, la interpretación va a ser un poquito diferente, porque usted va a encontrar que el cloruro no tiene número de oxidación 3 y 4. Entonces, dependiendo también de qué fijes y lo que conozcas, al final la interpretación te puede o no llegar a la fórmula correcta. ¿Ok? ¿Ok? Bien. ¿Consultas o dudas? ¿Preguntas, dudas? Bien, vamos a poner otro problema para que usted empiece a desarrollarlo. Tal vez no lo termine en la hora, pero lo va a llevar un poquito adelantado. ¿Ok? Bien, vamos a poner uno más. Después de esto, lo único que vamos a ver es el enunciado de la teoría atómica, los enunciados, que son 4 o 5 postulados de la teoría atómica, y con eso terminamos el tema del primer examen. ¿Okay? El primer examen ya entonces con estas 2 cosas que nos faltan, perdón, una cosa que nos falta, una practicar un poquito más y otro es los postulados terminamos. Por tanto, en su sitio de ETIN usted debe aparecer 2 PowerPoint de las clases para que usted se oriente y trabaje con el libro en base a eso. Y debe aparecer una asignación que dice leyes. ¿Okay? Una asignación que dice leyes porque a veces en los libros de química no hay tantos problemas de leyes, ¿no? Bien. Ok. Vamos a buscar un problema donde haya varios. Vamos a colocar y vamos a subir un poquito. Si no se ve, me avisan porque no lo tengo copiado en el blog de nota. Analizamos. 5 muestras. Compuestos para encontrar vamos a hacer una tablita. Aquí vamos a poner gramos de X, gramos de Y. Y sería A, B, C, D, y E. Son 5. ¿Okay? 5 muestras. 5 probables compuestos. Si es que también todo. Este tiene 2.43. 1.40. 2.43. 84.
1.62, 1.52. Es un 2. Bien. 1.62, 1.42. 4.86, 4.26. Entonces usted lo que va a, primero, vamos a poner otro, usted va a determinar si se cumple la ley de proporciones múltiples. En otras palabras, si son 5 diferentes compuestos. Y eso es lo primero, ¿no? Lo segundo, va a encontrar o determinar como quiera, cuál palabra sea más apropiada, determinar la proporción de los elementos en los compuestos. ¿Bajo un poquito? Sí. Sobre todo para que se grabe en los compuestos. Bien, ok. ¿Se entiende lo que se quiere? Si no, lo explico para que se pueda trabajar. Si no se entiende, me avisa para poderlo explicar qué es lo que usted va a tratar de hacer con lo que haya entendido de lo que vimos hoy en esos ejemplos. Tiene 5 A, B, C, D y son las 5 muestras y que son los posibles compuestos. De cada muestra nos dieron valor de X y Y, que son los elementos que tiene el compuesto. Con estos datos, y todos están en gramos, esto es gramo, y todo esto es gramo. Usted primero, ese 4 sí quedó feo y nadie me dijo si ese es un 4. Este es un 4. ¿Sí? Bien, al de arriba también. Entonces, con estos datos, usted primero va a determinar si todos los compuestos o todas las muestras son diferentes. Todas las letras que hay ahí son diferentes. Y después que determina eso, entonces va a buscar la proporción de los elementos en alguno. Va a fijar a alguien. Puede empezar con A y B o C y D. Usted va a buscar las combinaciones posibles. O sea, aquí usted puede trabajar A con E, fijando B con C, D y E. O sea, que es un problema para que usted se entretenga y a ver cuánto nos enredamos con tantos datos. ¿Okay? No son 3 elementos diferentes, pero sí son 5 muestras y 5 posibles combinaciones que le pueden dar. ¿Okay? Solo va a encontrar la proporción. No puede poner fórmula porque no conocemos quién es X y Y. ¿Okay? X y Y puede ser cualquier elemento. Así que empieza a trabajar. Si tiene alguna duda, me avisa. Empieza a trabajar ahí para ver qué determina ahí. Voy a poner en silencio. Necesito ir a cerrar algo mientras usted piensa.
Bien, algo que haya avanzado algo, consulta, duda. Bueno, a mí me dieron que el compuesto D y el E, o sea, eran el mismo, o sea, que solo hay 4 al final. Ok, o sea que te buscaste proporción y estos dos te dio igual. Sí. Son iguales, ok. Entonces ya sabemos que D y E son iguales. Así que puedes trabajar con uno o con el otro. Y los demás le dieron diferentes, ¿no? Entonces en vez de 5 compuestos diferentes son 4. ¿Cómo lo hizo? ¿Quién fue que lo hizo? Castro Anabel. Ok. Dividió este entre este o este entre este y al final la proporción te va a decir quiénes son iguales y quiénes son diferentes. O sea, aquí ella le dio este y este, 3 compuestos y estos dos igual, o sea que son en realidad 4 compuestos, no 5. Bien, ahora lo que hay que hacer es buscar la proporción de los elementos en el compuesto. ¿Ok? Bien. Los elementos en el compuesto. Vamos a tratar de hacerlo de repente con estos dos. Observe que este y este son iguales. Ya tengo mi masa fija. Por tanto, yo nada más tengo que dividir este entre este. O este entre este o este entre este, como quiera. Esto me indica a mí que la masa está fija. Por tanto, yo voy a buscar el valor de Y, del elemento Y, la proporción de Y en los dos compuestos. Y encuentro una proporción. Para los otros, hago exactamente lo mismo. Y al final voy a tener varias relaciones, pero me van a ver que van a ser bastante similares. Bien, ¿preguntas o dudas? Recuerde, si ya usted tiene algo fijo, nada más tiene que dividir lo otro. Entonces ahí es lo que tiene que verificar. Al final usted tiene que tener la proporción en los 4 compuestos. Si usted busca proporción Y, quiere decir que en todos los demás compuestos es la proporción Y que va a buscar para poderla comparar. Es decir, que va a fijar siempre el mismo elemento. ¿Okay? Aquí lo importante es recordar que cuando usted fija, debe fijar el mismo elemento, no en la misma cantidad porque lo puede variar, pero fijar el mismo elemento. Entonces, si usted fija acá y busca proporción de X, va a estar comparando peras con manzanas. ¿Ok? Así que lo ideal es que usted fije el mismo elemento y al final, si lo quiere fijar en la misma cantidad, tiene que llevarlo a este número, si es este, todos iguales. Si lo quiere llevar a 1, lo puede hacer. Y los demás. O sea, tiene que decidir, ¿no? No importa quién fije qué, al final la respuesta de uno con el otro debe ser similar, comparable, ¿ok? Entonces resuélvalo y en la próxima clase lo discutimos para ver qué problemas tuvo y cuál fue su análisis final, ¿ok? ¿Qué proporción le dio a cada uno? Bien, ¿preguntas o dudas sobre lo que tiene que hacer para la próxima clase? De la